Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a tratar el tema acerca de la temperatura, calor y estados de la materia. Para hablar sobre el calor y la temperatura vamos a dar su definición. El calor viene a ser la energía que se transmite de un cuerpo a otro, mientras que la temperatura es la magnitud o medida de la agitación de las moléculas de un cuerpo. Para ello voy a explicarles con un ejemplo. Suponiendo que nosotros tenemos una taza, ¿sí?, de café caliente. Entonces, lo que está generando va a ser directamente el calor, ¿sí? A eso le determinamos calor, es decir, a la energía que está liberando. Pero para saber la temperatura va a ser una magnitud, es decir, una medida que la puedo medir a través del instrumento que viene a ser el termómetro. Ahora, si yo mido directamente, coloco el termómetro, ¿sí?, sobre el líquido, lo que vamos a tener es una temperatura, supongamos, de 75 grados centígrados, ¿sí? Entonces, la diferencia entre calor y temperatura sería de esa manera. Ahora también vamos a hablar acerca de las conversiones que se pueden dar. Anteriormente habíamos hablado en el Sistema Internacional de Unidades de Medida que la temperatura se medía en lo que es el Kelvin, ¿sí?, la escala de Kelvin, y se lo representaba, su símbolo era la K mayúscula. Ahora, habíamos hablado que en nuestro país, de aquí en Ecuador, esta escala no se la utiliza, pero la podemos hacer la conversión. ¿Qué utilizamos nosotros para determinar la temperatura? Vienen a ser los grados centígrados. Para ello, es decir, si tengo aquí los grados centígrados, ¿yo puedo transformar de una unidad a otra? Sí. ¿Cómo lo hago? A través de estas fórmulas para el cálculo de la temperatura, y esto viene a ser en la escala de Kelvin, los grados centígrados y los grados Fahrenheit. Para ello, ¿qué hicieron? Tomaron distintos termómetros, ¿sí?, con varias unidades, y proponen estas fórmulas que nos permiten encontrar la conversión, ¿sí? Voy a realizar lo que sería un ejemplo con cada tipo de fórmula para que se lo pueda aplicar y de esta manera me puedan entender mucho mejor, ¿sí? Ahora, voy a explicar también los pasos que se llevan a cabo de cómo hacer la conversión de una unidad de temperatura a otra, ¿sí? Suponiendo que nosotros queremos transformar 37 grados centígrados a Fahrenheit, a grados Fahrenheit, ¿sí? El símbolo en este caso de grados centígrados o grados Celsius es el símbolo de grados, ¿sí?, el círculo pequeño y la letra C mayúscula, y los grados Fahrenheit es el círculo pequeño que significa grados y la F mayúscula Fahrenheit. Para ello, lo que se hace es tomar el dato que me está dando el ejercicio. Este sería el dato que ya dispongo. Tengo el dato en grados centígrados, pero quiere que la conversión o lo que voy a hallar es de grados Fahrenheit, ¿sí? Es decir, el resultado lo voy a tener en esta unidad de medida. ¿Qué hacemos? Observo cuál de las fórmulas me permite, obviamente, encontrar en grados Fahrenheit. Entonces yo puedo decir que en este caso esta fórmula es la que me permite aplicar porque ya tengo aquí los grados centígrados, ¿sí? Aplico entonces la fórmula y dice que grados Fahrenheit es igual a 1,8 por los grados centígrados que me dé el ejercicio más 32. Aplico entonces el cálculo, grados Fahrenheit igual 1,8 por los grados centígrados, cojo el dato que ya tengo en el ejercicio, sería 37 grados, ¿sí? Ya no pongo que son grados centígrados porque los estamos transformando, y esto iría sumado los 32. Para ello, utilizamos la calculadora y hacemos primero todo lo que está dentro del paréntesis, el 1,8 por 37, sería en este caso 66,6 grados más 32 y obtenemos el resultado, ¿sí? Sumamos y nos da 98,6 grados Fahrenheit, ¿sí?
La temperatura corporal, por ejemplo, de nuestro cuerpo es 37 grados cuando estamos en estado normal. Estos 37 grados en grados Fahrenheit ha sido 98,6. ¿Sí? De esta manera también podemos hacer otro tipo de conversiones. Un ejemplo sería, si en Monterrey se presenta una temperatura sumamente baja de 40 grados Fahrenheit y me pide que lo transforme a grados centígrados. ¿Sí? Ya dispongo el dato en grados Fahrenheit, pero el resultado me está solicitando que lo haga en grados centígrados, es decir, es una temperatura muy baja. Vamos a ver si es cierto. ¿Y cuál de estas fórmulas aplico? ¿Sí? Voy a obtener el resultado en grados centígrados, por lo tanto, debo contener en alguna fórmula ya el dato en grados Fahrenheit. ¿Cuál me sirve? Aquí, con esta fórmula hallo grados Fahrenheit. No me sirve, lo que quiero es en grados centígrados. Esta fórmula es la que me sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí directamente ya tengo el dato. ¿Sí? Aplico entonces y la fórmula es la siguiente. Grados centígrados igual los grados Fahrenheit, en este caso vienen a ser menos 32 dividido para 1,8. Primero realizo en este caso la resta, que sería de la siguiente manera. Voy colocando los datos, ¿sí? Aquí los grados Fahrenheit ya los reemplazo y serían los 40 grados. Menos 32 dividido para 1,8. Primero resuelvo lo que sería la resta, ¿sí? Y tengo 40 menos 32, 8 grados, dividido para 1,8. Realice la división y quedaría el siguiente resultado. 4,44. ¿Sí? Efectivamente, en Monterrey tenemos una temperatura baja de 40 grados Fahrenheit, o diríamos una temperatura de 4,44 grados centígrados. Para finalizar, también vamos a utilizar las fórmulas de conversión de la escala de Kelvin, la del sistema internacional, y los grados centígrados que utilizamos aquí en Ecuador. Supongamos en este caso que tenemos el agua hervida o estamos hirviendo agua, y esta agua nosotros la vamos a hervir a 100 grados centígrados. Dice que esto transformemos a la escala de Kelvin, ¿sí? Recuerden que este es el dato que ya dispongo del ejercicio en grados centígrados y que el resultado voy a obtener en Kelvin. Busco la fórmula que puedo aplicar para hallar en Kelvin esta temperatura y se encuentra aquí la fórmula. Ya está despejada, este es el resultado que voy a obtener y este es el dato que ya dispongo en grados centígrados. Aplico entonces la fórmula y dice que la escala de Kelvin es igual a los grados centígrados más 273. Kelvin es igual a los 100 grados más 273. Es decir, que en Kelvin tengo un total de 373, realizando la suma, ¿sí? El agua hierve entonces a 100 grados centígrados aquí en el Ecuador, o se podría decir a 373 Kelvin, que es lo mismo. También vamos a poner un ejemplo, ¿sí?, de un refrigerador que se encuentra a una temperatura, en este caso, de 266 escala de Kelvin, y nos pide que esto transformemos a los grados centígrados para ver a qué temperatura se encuentra aquí en el Ecuador. Este es el dato, ya lo tengo en Kelvin, y mi resultado quiero obtenerlo en grados centígrados, ¿sí? Observo qué fórmula aplico. Quiero hallar los grados centígrados y tengo el dato en Kelvin. Aplico entonces la fórmula grados centígrados igual escala de Kelvin menos 273, ¿sí? Reemplazo los datos. Aquí en escala de Kelvin es un dato de 266 menos 273. Resto este valor, apliquen ley de signos, directamente el 266 menos 273, y tengo una temperatura negativa de menos 7 grados, ¿sí? Por lo tanto, el refrigerador se encontraba a una escala de Kelvin de 266, o es lo mismo decir que se encuentra a menos 7 grados centígrados.
Para ello, ¿sí?, hemos realizado lo que son las conversiones. También para terminar ya el tema, les había comentado que vamos a hablar de los estados de la materia. Justamente la temperatura viene a ser un factor importante para permitir el cambio de estado de uno a otro. Les explico entonces cómo sería. Tenemos 4 estados de la materia. La materia es todo aquello que nos rodea, ¿sí?, que está ocupando un espacio, y directamente tenemos los siguientes estados que se pueden presentar. Uno va a ser el estado sólido, el estado líquido, el estado también gaseoso y el estado de plasma, ¿sí? Para que la materia pueda cambiar de un estado a otro, lo que se necesita es aumento de temperatura de un estado a otro, o también lo que se conoce, en este caso tendríamos otro factor, que es la disminución de la presión, ¿sí?, entre las moléculas o partículas que están formando un cuerpo. Entonces, supongamos que yo tengo aquí un cubo de hielo, ¿sí? Para cambiar este cubo de hielo a estado líquido, ¿qué tuvo que hacer? Aumentar la temperatura, ¿sí? Al aumentar la temperatura y bajar la presión, este hielo se derrite y obviamente se convierte en agua, ¿sí? Esa agua, si aumento más temperatura y disminuyo la presión de las moléculas, ¿sí?, se convierte luego en, supongamos que tengo un recipiente, en vapor de agua, ¿sí? Ahora ya se convirtió en vapor de agua. Y por último, si yo aumento la temperatura y disminuyo la presión de estas moléculas, esto se convierte en iones, ¿sí? Es decir, se ioniza tanto el agua y quedaría hidrógeno y oxígeno, de esta manera, ¿sí? Esto ha permitido el cambio de un estado a otro, y obviamente la presión tiene que ver porque las partículas aquí en un estado sólido están totalmente pegadas, compactadas, dándole forma definida, mientras que cuando disminuye la presión, obviamente las partículas comienzan a separarse, mucho más cuando se encuentran en un estado gaseoso, ¿sí? Y de igual manera cuando es plasma ya directamente se encuentra ionizado. Para ello les he adjuntado algunos videos para que los puedan observar.